De i.marketing. Bueno, venimos por acá con otro video. Ya es costumbre que a comienzos de cada mes, pues traemos la información, la actualización de lo que ha pasado en el mes anterior. Bueno, hace un par de semanas, no, hace una semana hicimos pues, una explicación sobre algunas cosas nuevas y eso siempre hemos dicho que cuando haya novedades por acá venimos. Sin embargo, pues este video es como el recuento de lo que ha pasado en agosto, lo que ha pasado en los meses anteriores. Vamos a analizar iMarketing, vamos a ver INB Network, vamos a ver iNeurochain.io. Lo vamos a hacer muy rápido, como últimamente han sido videos bastante cortos. Presentándome primero, soy Plinio Lara, colombiano, hago parte del ecosistema desde el año 2021 y siempre la aclaración y los descargos. Y esta información no es oficial, esta información es extraoficial, como siempre lo digo, es información voluntaria, es información independiente, no tiene ningún o no tenemos ningún tipo de vínculo, ni contactos, ni comunicación, ni con dueños, ni con desarrolladores, ni con servicio al cliente, ni tampoco con líderes de arriba, no tengo comunicación con ninguno de los 47 líderes que veíamos en las sesiones de que se hacían cada 15 días, nada de esa comunicación. Todo es lo que encontramos en Internet, por ahí en grupos de Telegram, algunos canales de YouTube también, agradeciéndole pues a las personas que bajan este contenido y que yo lo que hago es traerlo en español. Invitando también a que si les gusta este contenido, pues sigan el canal, este canal de negocios digitales, que se ha ido ya, digamos que, pues creciendo, agradecerles por el apoyo que hemos tenido acá, pues. Y pues si gusta de compartir la información, está totalmente autorizado o autorizada para que pueda compartir la información con quien desee. Si tiene preguntas, comentarios, la caja de comentarios queda abierta. Y o si gusta, pues de manera interna a través de Telegram o WhatsApp, me pueden encontrar. Bueno, vamos rápidamente a la información. Vamos a, como se los dije, analizar los tres sitios. Vamos a ver también la última herramienta que vimos hoy. Bueno, lo primero que les quiero decir es que los tres sitios siguen, cuando intentamos entrar, sacando algo así como este mensaje que tenemos en pantalla. O sea, no hay conexión directa todavía, o sea, no hay conexión a bases de datos. Listo, cuando nos venimos aquí, que esta lo hemos venido utilizando bastante, así ya un año larguito, mirando qué va pasando mes a mes, hay meses que hay actualizaciones, hay meses que no hay. Hoy vamos a iniciar con este dominio, que es el dominio de ineurochain.io, que sabemos que no es directo del ecosistema, pero es soporte en la parte financiera. Y pues quise que esta vez lo analizáramos. ¿Por qué? Porque ha tenido actualizaciones. El 29 de agosto del 2024 tuvo aquí actualizaciones. En los detalles vamos a mirar, son actualizaciones demasiado similares a las de INB Network. Vamos a ver por aquí, por ejemplo, el tema de Cloudflare, hosting, servicio de hosting. Vemos por aquí algo que tuvo que ver con el dominio, no sé si sería renovación, qué sería, pero aquí con Namechain, que es un proveedor de dominios, hosting y estas cosas. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que le están invirtiendo como tal al sitio. Tenemos aquí nuevamente Cloudflare y bueno, por ahí no hay más. Si nos vamos, si se dan de cuenta hoy como de atrás hacia adelante, vamos a ver INB Network, qué ha pasado con INB Network. Actualizaciones de agosto, aquí nos dice que el 21 de agosto, o sea, hace poco más de una semana, tuvo actualización. 15, perdón, 21 de agosto nos dice por acá. No voy a ir a los detalles porque en los videos anteriores hemos profundizado esta parte. Vamos a ir a AI.marketing, a ver qué pasa por aquí. Y algo importante, recuerden que yo siempre dejo lo último para el final. Lo bueno está al final, así que no se pierdan todo el video completo. Aquí con iMarketing seguimos lo mismo y yo me pregunto, y alguien me preguntaba que por qué será que iMarketing no aparece en actualizaciones. Y tiene su lógica, eso es una lógica muy propia, y es que el secreto del negocio, ¿dónde está? No está ni en INB Network ni en iNeurochain. El secreto del negocio, de la inteligencia artificial y del e-commerce como tal integrado a esto, está precisamente es en el MarketBot. Entonces, no tiene, o ellos deben de cuidarse de sacar esto de manera muy pública, porque si se dan de cuenta, en Internet muchas cosas se pueden rastrear. Entonces, cogen el secreto del negocio y quizás por eso está restringido, porque es una restricción para que este sitio no pueda encontrar esas actualizaciones que ellos hacen. Con Casva Pro se podía hacer, pero ya que con i.marketing no. Yo diría que tal vez es eso. Es una lógica muy personal. No sé. Bueno, voy por aquí miremos aquí, también hagámoslo de atrás hacia adelante y neurochain.io. Algunas veces hemos hablado de para qué sirve cada uno de estos sitios, pero mientras esto carga les voy contando. Hoy NeuroChain es la plataforma donde se maneja el token, la parte financiera, la parte, digamos que en esa parte como de blockchain, que se podría decir que está integrado aquí. Lo que sabemos que es una empresa que compró i.marketing, algo así como en el 2020, que la absorbió. Y bueno, parece ser que sí, aquí está, se queda buscando, es el sitio más demorado aquí para encontrar información. Vamos a esperar. Aquí pasó, mira, aquí ya sucede algo y es que, mira, peticiones exitosas, cero, o sea, no logra encontrar. Peticiones fallidas, 23, no encuentra bases de datos, pero sí hay algo, porque si no sacaría error. Y no saca error, simplemente dice que no se logra. ¿Listo? Vamos a ver entonces INB Network. ¿Qué pasa con INB Network? INB.network. Y aquí la cosa cambia un poco. Network. Sale aquí comprobar. Este es un poco más rápido en encontrar información. Por lo menos en el testeo que hice antes, me fue rápido. Vamos a ver ahorita. A esta hora que estoy haciendo el video es un poco complejo el internet en el lugar donde estoy. Quizás eso afecta un poco. Aquí está, mire. Peticiones exitosas 23, fallidas cero. O sea, INB, muy buena respuesta en esta parte. Y aquí vemos todo el detalle. Del lado izquierdo vemos los países desde donde hay respuestas positivas. O sea,
digamos que hay respuesta, ¿no? Ahora, si nos vamos a punto marketing, vamos a ver qué pasa con hay punto marketing y vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a darle comprobar. Ahí está buscando, ya se reseteó. Vamos a ver qué nos dice punto marketing en esta parte de este testeo. Digamos que ahorita estoy haciéndolo como de una manera diferente. En términos generales, lo que hago yo con este contenido es tratar de ver con herramientas que son gratuitas que se puede rastrear. Y eso lo he aprendido gracias a algunas personas que pues hacen lo mismo y hemos entendido un poquito de lógica. Yo no soy experto en informática ni nada de esas cosas. Mire que aquí hay como un híbrido. Hay peticiones exitosas 2 y peticiones fallidas 22. Hace unos videos anteriores, este mismo testeo nos daba aquí peticiones exitosas 0. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un pequeño progreso. Yo lo veo así, un pequeño progreso. Y mire, algo muy interesante aquí, y es que acaba de encontrar como una conexión, una respuesta positiva desde Rusia. Desde Rusia. Y desde dónde más, vamos a ver por aquí abajo dónde encuentra. ¿Dónde está la otra? No la veo por aquí. Bueno, aquí nos está mostrando también desde Rusia. Entonces, ve, la empresa de Rusia está empezando a dar las primeras, digamos que los primeros conexiones positivas desde Rusia. Bueno, es algo interesante. Vamos a ir aquí. Esta herramienta la hemos utilizado qué día. Vamos a ver qué pasa aquí con IneuroChain en esta herramienta. Aquí hay algo interesante, es que aquí nos muestra por años, 2022, 2023, y esto aquí está del lado derecho en amarillo y negro, 2024. Mire, por aquí nos dice que en marzo hubo un evento, por aquí en mayo hubo otro evento, y de ahí para acá no tenemos eventos. Con IneuroChain, vamos a ver con INB Network qué nos pasa. INB.network y terminamos finalmente con iPunto.marketing. Y en Event Network, y aquí está seleccionado en amarillo o negro 2024. En marzo hubo por aquí un evento. Vamos a ver qué sucede. Vamos a actualizar porque hace un rato me mostró y en Event Network. Vamos a ver si actualizo porque hace un rato me mostró algunos eventos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle por aquí. Bueno, parece ser que no encuentra en este momento. Vamos a ver. Aquí estamos. Mira, aquí ya me actualizó un poquito más. Julio y agosto 22, agosto 23 hubieron eventos, en julio 16 hubieron eventos, septiembre pues acabamos de empezar. Vamos a ver con AI.marketing qué nos sucede. Y aquí con AI.marketing, que finalmente el objetivo nuestro es que AI.marketing es el que tiene que funcionar. AI.marketing. Vamos a ver aquí y vamos a actualizarle aquí, para que nos muestre lo más fresco posible la información. Listo, ahí está cargando. Se demora a veces un poquito. Miren, 2024 sigue, vamos a hacer algo. Vamos a mirar aquí desde el 2021, a ver qué sucede. Miren con el 2021 todos los eventos que sucedían. ¿Sí ven? Miren por aquí todo esto. Miren, todos estos que tienen colorcitos, óvalos, las fechas, todos esos eran eventos que sucedían. Bueno, vamos a mirar desde cuando sucedió. Mire, aquí pasa algo interesante, que yo creo que esto amerita un video completo. Y deje que va a ser otro video. Los voy a invitar a que veamos el otro video de cómo vamos a analizar todo el marketing, un video específicamente de eso. Así que atentos al próximo. Vamos en el 2022. Bueno, les quiero mostrar 2024 que aquí no tenemos nada, pero entonces vamos a ir a algo que tenemos por aquí que lo hicimos en el video anterior. Lo tengo por aquí. Si no se han visto este video, véanlo. Y vamos a mirar por aquí que tengo algo que copiar de aquí. Listo. Y vamos a mirar aquí a ver qué ha sucedido desde el último video a hoy. La última información fue la semana pasada. Vamos a mirar, la última fue agosto. Y habíamos visto que el 12 hubo un evento, el 15 hubo un evento y hubo después de ese video un evento el día 27. Entonces, mire que han seguido pasando cosas. Bueno, básicamente esto era para no alargarles mucho más el video, hay muchas cosas que hablar, pero pues, se trata de hacer los videos cortos. Así que invitarlos a que nos sigan, compartan, comenten y estén atentos a los siguientes videos. Nos vemos y muchas gracias por su atención, gracias por el apoyo y nos veremos entonces.